¿Sabías que, el año pasado, una encuesta reveló que el 73% de los propietarios de viviendas en Estados Unidos se arrepienten de haber comprado sus casas? Y entre la generación Z y los millennials, ese número es aún mayor. Pero entonces, ¿por qué tanta gente sigue creyendo que tener una casa propia es el mayor símbolo de éxito? ¿No debería ser la decisión financiera más inteligente que alguien puede tomar? Bueno, la verdad es que no siempre lo es. En realidad, el sistema está diseñado para mantener a la mayoría de las personas atrapadas en un ciclo interminable de deudas. Y, por supuesto, a los bancos no les conviene que sepas esto, ya que ganan miles de millones con este esquema. Hoy vamos a revelar la mayor estafa de las finanzas personales, el sistema hipotecario. Explicaremos por qué comprar una casa puede no ser la mejor opción, cómo los bancos se benefician de tus deudas y, por supuesto, cómo puedes liberarte de este sistema. El cuento de hadas de la casa propia. Imaginemos a una pareja joven que cree estar a punto de tomar la decisión financiera más inteligente de sus vidas. Han ahorrado durante años, han dejado de comer fuera, han renunciado a viajar y han trabajado turnos extra solo para juntar dinero. Hicieron todo bien y, finalmente, llegó el gran día. Hoy van a dar el pago inicial de su primera casa. Durante toda su vida, han escuchado que esta sería la mejor decisión posible, que la casa representaría la base de todos sus sueños. Así que entran al banco, nerviosos y emocionados, y ahí conocen al gerente. Él los recibe con una gran sonrisa, les da la mano, los felicita y les dice que están dando un gran paso hacia el futuro. Muy pronto, tendrán un pedazo del mundo al que podrán llamar hogar. Luego, desliza un contrato sobre la mesa. Es un financiamiento a 30 años. Cuando empiezan a leer, la tasa de interés parece razonable. Las cuotas mensuales parecen ajustarse a su presupuesto, y quién sabe, tal vez la propiedad aumente su valor en el futuro, ya que está en un barrio prometedor. Pero, en este momento, lo único que realmente les importa es una cosa, tener una casa propia. El gerente del banco, entonces, los tranquiliza. No se preocupen por nada. Solo paguen las cuotas y esta será la mejor decisión financiera de sus vidas. Y, además, piensen en todos los recuerdos que crearán aquí. Firman. Y así, se convierten oficialmente en propietarios. El gerente les estrecha la mano una vez más, los acompaña hasta la puerta con una sonrisa confiada y, en cuanto salen, llama a otra pareja para repetir el mismo proceso. Avanzamos 10 años y el gerente ya no parece tan sonriente. Ahora, lo que realmente le importa es que los pagos sigan llegando. ¿Aquellas cuotas que antes parecían accesibles? La vida tiene una forma curiosa de complicar las cosas. Criar hijos no es barato, y les encanta hacer travesuras. El año pasado, Sally decidió darle una nueva capa de pintura a las paredes. Bobby, por su parte, usó las ventanas como su campo de entrenamiento de béisbol. ¿Quién sabe qué se les ocurrirá la próxima vez? Mientras tanto, los impuestos sobre la propiedad no han dejado de subir y todo, desde los alimentos hasta la gasolina y el seguro médico, se ha vuelto mucho más caro. Ha habido algunos aumentos salariales a lo largo de los años, claro, pero la realidad es que los gastos han crecido mucho más que los ingresos. Ahora, la pareja enfrenta un cambio urgente. Y es ahí donde se forma la tormenta perfecta, un nuevo bebé en camino y una oferta de trabajo imperdible, en una ciudad al otro lado del país. La decisión es aterradora. Pero deciden arriesgarse, ponen la casa en venta esperando una buena ganancia y comienzan a planear su nueva vida. El problema surge cuando, al hacer las cuentas después de la venta, los números no cuadran, o mejor dicho, cuadran de una manera inesperada. Entre remodelaciones, comisiones de agentes, inspecciones y el hecho de que, técnicamente, el banco sigue siendo el verdadero dueño de la mayor parte de la casa, terminan sin nada. Ni un centavo. Y la pesadilla apenas comienza. La pareja no tiene dinero para comprar otra casa, y los alquileres en la nueva ciudad son absurdamente altos.
La única alternativa es mudarse a un pequeño apartamento, donde 2 hijos y un recién nacido comparten un solo baño, porque es lo único que pueden pagar. Antes, los niños tenían un patio donde jugar. Ahora, están atrapados en una caja de concreto, escuchando a sus padres estresados discutir todo el tiempo, intentando desesperadamente que las cosas funcionen. ¿Y el gerente del banco en la ciudad donde vivían? Él ya recibió sus comisiones, ganó con los intereses y está muy bien. Sigue sentado detrás de su escritorio, estrechando las manos de nuevas parejas y vendiendo exactamente el mismo sueño. Lamentablemente, esta no es solo la historia de esta pareja. Refleja la realidad de millones de personas. Ser propietario de una casa se vende como uno de los pilares de la seguridad financiera. Después de todo, es el sueño americano, ¿cierto? Pero más del 70% de los estadounidenses afirman arrepentirse de haber comprado una casa. Para los millennials y la generación Z, ese número llega al 90%. Estas personas sienten que el sistema les falló. Y, de hecho, el sistema sí falló. La dura verdad es que, para la mayoría, los préstamos hipotecarios están diseñados desde el principio para atraparlos en un ciclo interminable de deudas. Y, sinceramente, una vez que entiendes cómo funciona realmente este sistema, ya no puedes ignorarlo. El problema es que la mayoría solo se da cuenta de lo defectuoso que es cuando ya es demasiado tarde, cuando ya están atrapados en él. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que tantas personas compren casas, paguen sus cuotas y, aún así, terminen sin nada? Para entenderlo, necesitamos analizar cómo funcionan realmente los préstamos hipotecarios y por qué existen en primer lugar. Préstamos hipotecarios 101. Érase una vez, si querías comprar una casa, tenías que hacer un solo pago enorme. Sin préstamos, sin hipotecas, nada de eso. Pero seamos honestos, la mayoría de las personas no tiene ese dinero disponible. Ahí es donde los bancos idearon una solución, el préstamo hipotecario. En lugar de pagar cientos de miles de dólares de una sola vez, la hipoteca permite dividir ese monto a lo largo de décadas, haciendo que ser propietario de una casa parezca más accesible y viable. En teoría, suena como un gran negocio. Y cuando se hace correctamente, como exploraremos más adelante, tanto el banco como el comprador pueden salir beneficiados. Pero, lamentablemente, en la mayoría de los casos, los préstamos hipotecarios generan enormes ganancias para los bancos, mientras que las personas comunes terminan sintiéndose estafadas. Así que, veamos cómo realmente funciona este sistema. La mayoría de las personas cree que al obtener una hipoteca, simplemente están tomando dinero prestado para comprar una casa y devolviéndolo con un pequeño interés. Pero la realidad es muy diferente. Un préstamo hipotecario no es un préstamo común, es un esquema financiero sofisticado. Este tipo de financiamiento es un contrato diseñado para beneficiar al banco, no a ti. Si no entiendes exactamente cómo funciona, estarás asumiendo un compromiso a largo plazo en el que, inevitablemente, saldrás perdiendo. Vamos a simplificarlo con algunos números redondeados. Para hacerlo más fácil, dejemos de lado el pago inicial, ¿de acuerdo? Imagina que compras una casa de $100,000 con una tasa de interés del 10% anual en un préstamo a 30 años. ¿Podrías pensar, 10% de interés? Eso significa que en total pagaré $110,000, ¿cierto? Incorrecto. Después de 30 años pagando esta hipoteca, el monto total pagado será superior a $300,000, 3 veces el precio original de la casa. Pero, ¿cómo es posible? Esto sucede debido a un mecanismo llamado amortización. Recuerda, tú no estás comprando tu casa. El banco la compra y te permite vivir en ella mientras pagas el préstamo. Con cada pago mensual, la cantidad que le debes al banco disminuye y la parte de la casa que realmente te pertenece, tu patrimonio, aumenta. Pero aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. El pago de tu hipoteca, el que realizas cada mes, en realidad se divide en dos partes.
Una parte va al capital, es el dinero que realmente reduce tu deuda y aumenta tu propiedad sobre la casa. La otra parte va a los intereses, es la ganancia del banco. Pero hay un detalle importante. Aquí está la trampa, al principio del préstamo, casi todo el dinero que pagas se va a los intereses. Supongamos que tu pago mensual es de $1,000. En los primeros años, solo $100 de esa cantidad realmente reducen tu deuda. Los otros $900 van directamente al banco. Al final del primer año, habrás pagado $10,000 en intereses, pero aún deberás $98,400 por la casa. ¿Y el año siguiente? Pagarás un 10% de interés sobre ese saldo restante. Esto sucede porque la tasa de interés de una hipoteca se aplica al saldo pendiente cada año. Es decir, aunque sigas pagando la misma cuota de $1,000 cada mes, al principio casi todo se va a los intereses. Solo después de muchos años, la cantidad destinada al capital comienza a aumentar. Durante los primeros 10 a 15 años de una hipoteca a 30 años, tu deuda prácticamente no disminuye. Sigues pagando un 10% sobre un saldo altísimo, lo que explica por qué, al final, puedes terminar pagando 3 veces el valor de la casa antes de ser realmente su dueño. Suena una locura, ¿verdad? Pero esto es solo el comienzo. Ahora veamos cómo la situación puede empeorar aún más. Una hipoteca es un contrato financiero a largo plazo. Lo más común es que dure 30 años. Pero la mayoría de las personas no permanece en la misma casa durante 30 años. De hecho, ni siquiera llegan a 20. El tiempo promedio que un propietario permanece en una casa es de 13 años. Y si has estado prestando atención hasta ahora, ya te diste cuenta del problema. Después de 13 años pagando una hipoteca a 30 años, la persona aún debe la mayor parte del valor de la casa. Y cuando decide venderla, se da cuenta de que casi todo el dinero pagado fue para los intereses, no para la casa en sí. Después de 13 años pagando la hipoteca, el banco aún es dueño de la mayor parte de la casa. El propietario ha pagado decenas de miles de dólares, pero casi todo ha sido ganancia para el banco en forma de intereses. Es decir, cuando esta casa se vende, el banco se lleva prácticamente todo. Lo peor: la mayoría de las personas simplemente compra otra casa, hace otro préstamo a 30 años y vuelve a comenzar el ciclo. Y eso es exactamente lo que los bancos quieren. Porque el verdadero golpe no es solo la cantidad absurda de intereses pagados a lo largo de los años. El problema es que la mayoría de las personas nunca llega al final del préstamo. Siguen mudándose, obtienen nuevos préstamos y pagan intereses para siempre, sin acumular realmente patrimonio. Mientras tanto, los bancos se hacen increíblemente ricos con este juego. Pero calma, esto aún empeora. Vender tu casa puede ser un desastre financiero. Imagina que compraste una casa de $100,000 con una hipoteca a 30 años y decides venderla después de 13 años. En este punto, ya has pagado más de 150 cuotas. Pero adivina cuánto aún debes al banco. $86,000. Sí, leíste bien. Más de una década de pagos y todavía queda casi el valor total. Ahora, supongamos que logras vender la casa al mismo precio que la compraste, $100,000. El banco se lleva 86,000 y solo te quedan 14,000. Pero vender una casa no es simple. Necesitarás pagar comisión del agente inmobiliario, costos de cierre, impuestos, gastos de mudanza, reparaciones. Al final, si logras salir con algunos miles de dólares en el bolsillo, puedes considerarte afortunado. Ahora, imagina un escenario aún peor: si la casa se vende por $85,000, pero aún debes 86,000, tendrás que cubrir la diferencia de tu propio bolsillo. Y después de todas las tarifas y costos, podrías terminar con una gran pérdida. Recuerda, $100,000 por una casa hoy en día es casi nada. En la práctica, esa deuda puede superar fácilmente cientos de miles de dólares.
Desafortunadamente, este tipo de situación ocurre con frecuencia. ¿Cómo hacer que la compra de la casa funcione? El problema es que la mayoría de las personas no entiende cómo funciona realmente el sistema, quedando atrapadas en contratos que benefician mucho más al banco que a ellas mismas. ¿Eso significa que las hipotecas siempre son malas? No. De hecho, cuando se usan correctamente, pueden hacer que la compra de una casa sea más accesible y segura, además de ser una buena inversión. Por eso, vamos a compartir 5 reglas esenciales que pueden ayudarte a evitar los mayores errores y aprovechar mejor tu dinero. Antes que nada, vale la pena recordar, esto no es asesoramiento financiero, pero si estás pensando en comprar una casa, toma estas recomendaciones en serio. 1. Cuanto más largo sea el financiamiento, más pagas en intereses. Los bancos ganan más cuando tardas décadas en pagar la casa. Si es posible, evita financiamientos a 30 años y opta por plazos de 15 o incluso 10 años. Las cuotas mensuales serán más altas, pero a largo plazo ahorrarás una fortuna en intereses. 2. Nunca compres una casa sin dar un enganche. Si financias el 100% del valor, comienzas sin patrimonio propio y pagando aún más intereses. Lo ideal es dar al menos un 20% de enganche. 3. Considera el costo total de vivir en la casa, no solo la cuota. Ser propietario implica más que pagar la cuota del financiamiento. Hay impuestos sobre la propiedad, seguros, mantenimiento y reparaciones. Ignorar estos costos es un error. Además, no te engañes pensando que el valor de la casa siempre subirá. El mercado inmobiliario puede estancarse, declinar o incluso colapsar, como ocurrió en 2008. Si vas a comprar una casa para vivir, hazlo porque se ajusta a tu estilo de vida, no porque creas que te hará rico. Y, finalmente, compra una casa solo si planeas vivir en ella al menos 10 a 15 años. Si no, no construirás patrimonio real y quedarás atrapado en un ciclo de deudas. Si te ves mudándote constantemente, alquilar puede ser una opción más ventajosa. En resumen, la propiedad de una casa es solo una herramienta. Puede ayudarte a construir riqueza o destruirla, dependiendo de cómo la uses. Y recuerda, comprar una casa es solo uno de los muchos hitos en tu camino financiero. La verdad sobre los errores financieros. La razón por la que las personas cometen errores costosos, como tomar hipotecas de 50 años, sí, existen, es que nunca aprendieron habilidades financieras esenciales. La escuela nunca te enseñó cómo negociar un préstamo, invertir en acciones o abrir un negocio. Aunque esas habilidades son cruciales para marcar la diferencia entre luchar por sobrevivir y alcanzar el verdadero éxito financiero. Seamos sinceros, nadie te enseña esto. Si estás listo para tomar el control de tu vida financiera y evitar caer en las trampas de los préstamos, es hora de aprender las habilidades que realmente hacen la diferencia. Suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre cómo construir una verdadera riqueza, evitar errores financieros y tomar decisiones inteligentes para tu futuro. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que todos puedan salir del ciclo de deudas y lograr una vida financiera saludable.